Muchas personas sueñan con construir un negocio exitoso. Imaginan libertad financiera, independencia y la satisfacción de crear algo propio. Pero la realidad es que la mayoría de los negocios nunca llegan a funcionar realmente, no porque las personas no trabajen duro, sino porque comienzan con una idea equivocada sobre lo que significa construir un negocio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que un negocio sólido no se construye solo con entusiasmo o con una buena idea. Se construye con claridad, disciplina y una comprensión profunda de cómo funciona el valor en el mundo real. Los negocios que sobreviven no son los que nacen de la emoción del momento, sino los que resuelven problemas reales de forma constante y confiable. Cuando un hombre entiende esto, su mentalidad cambia por completo. Deja de buscar dinero rápido y comienza a construir algo que realmente tenga utilidad para otras personas. Y cuando un negocio aporta valor de forma consistente, algo inevitable ocurre. Las personas comienzan a confiar, los clientes regresan y el crecimiento empieza a aparecer. Porque un negocio que funciona no es un accidente, es el resultado de decisiones inteligentes repetidas todos los días. El primer principio para construir un negocio que realmente funcione es entender que un negocio existe para resolver problemas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas comienzan un negocio pensando principalmente en el dinero que quieren ganar. Imaginan ingresos, libertad y crecimiento rápido. Pero cuando el enfoque comienza únicamente en el dinero, el negocio suele perder dirección muy rápido. Un negocio sólido comienza con una pregunta completamente distinta. ¿Qué problema importante puedo resolver para otras personas? Cada empresa que ha sobrevivido durante años existe porque ofrece una solución clara a una necesidad real. Puede ser un producto que mejora la vida de las personas, un servicio que ahorra tiempo o una solución que elimina una dificultad específica. Cuando un negocio resuelve un problema de forma eficiente, los clientes aparecen. Cuando no resuelve un problema claro, el negocio lucha constantemente por sobrevivir. Por eso el primer paso no es construir un producto o abrir una empresa inmediatamente. El primer paso es observar el mundo con atención. El hombre que quiere construir un negocio exitoso aprende a observar las necesidades de las personas. Escucha lo que la gente necesita. Observa qué frustraciones existen en su entorno. Analiza qué cosas podrían hacerse mejor, más rápido o de una forma más eficiente. Los grandes negocios nacen precisamente de esta observación. Cuando alguien identifica un problema que muchas personas tienen y encuentra una manera de resolverlo mejor que otros, aparece una oportunidad. Además, el problema debe ser lo suficientemente importante para que las personas estén dispuestas a pagar por la solución. Muchas ideas de negocio fracasan porque resuelven problemas que en realidad no son tan importantes. Un negocio sostenible se construye resolviendo problemas que realmente afectan la vida de las personas. Otro aspecto importante es que la solución debe ser clara y sencilla. Los clientes valoran las soluciones que les facilitan la vida. Si un negocio puede ofrecer algo que ahorre tiempo, reduzca esfuerzo o mejore resultados, las personas estarán dispuestas a utilizarlo. También es importante entender que el negocio no necesita comenzar siendo perfecto. Muchos emprendedores esperan tener una idea completamente perfecta antes de comenzar, pero los negocios exitosos suelen mejorar con el tiempo. Lo importante es comenzar con una solución que funcione y luego escuchar a los clientes para mejorarla. Además, el proceso de resolver problemas desarrolla habilidades valiosas. Cada cliente, cada dificultad y cada experiencia proporciona información que ayuda a mejorar el negocio. Con el tiempo, esta mentalidad crea una base sólida. El negocio deja de ser simplemente una idea y comienza a convertirse en una solución real para las personas. Y cuando un negocio se convierte en una solución confiable, ocurre algo muy poderoso. Los clientes comienzan a recomendarlo. La confianza empieza a crecer. Las oportunidades comienzan a multiplicarse. Y aquí aparece la primera gran verdad de los negocios que funcionan. El dinero no es el punto de partida. El punto de partida es el valor. Porque cuando un negocio resuelve problemas reales de forma constante, el dinero llega como consecuencia natural de ese valor. El segundo principio para construir un negocio que funcione es entender profundamente a las personas a las que quiere servir. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos negocios fracasan no porque su producto sea malo, sino porque sus creadores nunca se tomaron el tiempo de comprender realmente a sus clientes. Construyen algo que ellos creen que es bueno, pero no necesariamente algo que las personas realmente necesitan o desean. Un negocio sólido comienza con una comprensión clara del cliente. ¿Quién es esa persona? ¿Qué problema enfrenta? ¿Qué le preocupa? ¿Qué intenta mejorar en su vida o en su trabajo? Cuando un emprendedor se toma el tiempo de responder estas preguntas, su forma de construir el negocio cambia completamente.
Empieza a diseñar su producto o servicio pensando en el cliente, no en sí mismo. Cada característica, cada detalle y cada mejora se orienta hacia la experiencia de esa persona. Los negocios exitosos escuchan constantemente a sus clientes. Observan cómo utilizan el producto, qué dificultades encuentran y qué aspectos valoran más. Esa información es extremadamente valiosa porque permite mejorar continuamente. Además, cuando alguien entiende profundamente a su cliente, también puede comunicarse mejor con él, puede explicar su producto de forma clara, mostrar exactamente cómo resuelve el problema y generar confianza. La confianza es uno de los elementos más importantes en cualquier negocio. Las personas compran cuando sienten que la solución realmente les ayudará. Por eso los negocios que funcionan hablan el lenguaje del cliente, no utilizan mensajes complicados ni promesas vacías. Explican con claridad cómo su producto o servicio mejora la vida de quien lo utiliza. Otro aspecto importante es que entender al cliente permite adaptarse al mercado. Las necesidades de las personas cambian con el tiempo. Los negocios que sobreviven durante años son aquellos que se mantienen atentos a esos cambios. Escuchan las nuevas necesidades, observan las tendencias y ajustan su oferta cuando es necesario. Además, esta mentalidad crea relaciones más fuertes con los clientes. Cuando las personas sienten que una empresa realmente entiende sus necesidades, se genera lealtad. Los clientes satisfechos no solo regresan, también recomiendan el negocio a otros. Con el tiempo, esa confianza se convierte en una de las mayores ventajas competitivas. El hombre que construye un negocio sólido entiende que no está simplemente vendiendo un producto, está construyendo una relación con las personas que utilizan ese producto. Cada interacción con un cliente es una oportunidad para fortalecer esa relación. Cuando esa relación se basa en valor, honestidad y mejora constante, el negocio comienza a crecer de forma natural. Y aquí aparece una verdad fundamental. Los negocios que funcionan no se construyen alrededor de productos, se construyen alrededor de personas. Porque cuando un emprendedor entiende profundamente a quienes sirve, puede crear soluciones que realmente importan. Y cuando un negocio resuelve necesidades reales de las personas, el crecimiento deja de depender de la suerte y comienza a convertirse en el resultado natural de servir bien a los demás. El tercer principio para construir un negocio que funcione es desarrollar una obsesión por la calidad y la mejora constante. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos negocios comienzan con entusiasmo, pero fracasan porque se conforman demasiado rápido con un nivel promedio de desempeño. En un mercado competitivo, ser simplemente aceptable rara vez es suficiente para sobrevivir durante mucho tiempo. Un negocio que realmente funciona se construye con una mentalidad diferente. El emprendedor no se pregunta únicamente si su producto funciona, se pregunta constantemente cómo puede hacerlo mejor. Esta mentalidad de mejora continua es lo que separa a los negocios que desaparecen rápidamente de aquellos que crecen durante años. Cada interacción con un cliente se convierte en una fuente de información. Cada comentario, cada crítica y cada sugerencia puede revelar algo que el negocio puede mejorar. El emprendedor inteligente no ve estas observaciones como ataques personales, las ve como oportunidades para perfeccionar su producto o servicio. Además, la calidad crea confianza. Cuando los clientes saben que una empresa se preocupa profundamente por entregar un buen resultado, comienzan a sentirse seguros comprando nuevamente. Con el tiempo, esa confianza se convierte en lealtad. Y la lealtad del cliente es uno de los activos más valiosos que puede tener un negocio. También es importante entender que la calidad no se limita únicamente al producto, incluye la experiencia completa del cliente. Cómo se comunica la empresa, cómo responde a preguntas, cómo resuelve problemas y cómo trata a las personas. Cada uno de estos detalles influye en la percepción que el cliente tiene del negocio. Un negocio que se preocupa por la calidad en todos estos aspectos comienza a destacar naturalmente en el mercado. Otro aspecto importante de la mejora constante es la capacidad de adaptarse. Los mercados cambian, las tecnologías evolucionan y las expectativas de los clientes también cambian. Los negocios que sobreviven durante mucho tiempo son aquellos que nunca dejan de aprender. Observan el mercado, estudian nuevas herramientas y buscan constantemente maneras de mejorar su eficiencia. Esta mentalidad también fortalece al equipo que trabaja dentro del negocio. Cuando una empresa promueve una cultura de mejora constante, las personas comienzan a sentirse motivadas a aportar ideas y a buscar soluciones. El negocio deja de depender únicamente de una persona y comienza a crecer como un sistema completo. Con el tiempo, esta obsesión por la calidad crea una ventaja enorme frente a la competencia. Mientras otros negocios se conforman con lo básico, el negocio que mejora constantemente se vuelve cada vez más fuerte. Cada pequeña mejora se suma a la anterior.
Cada cliente satisfecho fortalece la reputación del negocio. Cada innovación aumenta el valor que la empresa puede ofrecer. Y aquí aparece una verdad importante sobre los negocios que funcionan. El éxito rara vez es el resultado de un solo gran acierto. Es el resultado de muchas pequeñas mejoras realizadas con disciplina durante largos periodos de tiempo. Porque cuando un negocio se compromete verdaderamente con la calidad, algo inevitable comienza a suceder. Las personas lo notan, los clientes regresan, la reputación crece, y el negocio comienza a construir una base sólida que le permite crecer de forma constante. El cuarto principio para construir un negocio que funcione es aprender a pensar en sistemas, no solo en esfuerzo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos emprendedores comienzan sus negocios trabajando extremadamente duro. Se encargan de todo: ventas, atención al cliente, producción, administración y cada pequeño detalle que mantiene el negocio funcionando. Al principio esto puede parecer necesario, y en muchas etapas iniciales lo es. Pero si un negocio depende únicamente del esfuerzo constante de una sola persona, eventualmente llegará a un límite. Un negocio verdaderamente sólido no se construye solo con trabajo duro, se construye con sistemas inteligentes. Un sistema es un proceso claro que permite que algo funcione de manera consistente sin depender completamente de la energía de una sola persona. Por ejemplo, un buen sistema de ventas permite que el negocio atraiga clientes de manera constante. Un sistema de atención al cliente asegura que cada persona que interactúe con la empresa tenga una buena experiencia. Un sistema de producción garantiza que el producto o servicio mantenga su calidad. Cuando un negocio comienza a construir estos sistemas, algo importante ocurre. La empresa deja de depender únicamente del esfuerzo diario del emprendedor y comienza a funcionar como una estructura organizada. Esto también permite crecer. Si cada parte del negocio depende únicamente de improvisación o de esfuerzo individual, el crecimiento se vuelve caótico. Pero cuando existen sistemas claros, cada área puede replicarse y mejorar con mayor facilidad. Los emprendedores exitosos entienden esto muy bien. No solo trabajan dentro del negocio, también trabajan sobre el negocio. Analizan cómo funcionan los procesos, identifican qué partes pueden optimizarse y buscan maneras de hacer que las cosas funcionen de forma más eficiente. Otro aspecto importante de los sistemas es que reducen errores. Cuando las tareas se realizan siempre de la misma manera, siguiendo procesos claros, es más fácil mantener la calidad y la consistencia. Además, los sistemas permiten delegar. Cuando un negocio crece, una sola persona no puede encargarse de todo. Pero si existen procesos claros, otras personas pueden aprenderlos y ejecutarlos correctamente. Esto libera tiempo para que el emprendedor se concentre en lo más importante: la estrategia, la innovación y el crecimiento del negocio. También crea estabilidad. Los negocios que dependen únicamente de una persona suelen ser frágiles. Si esa persona se detiene, el negocio se detiene. Pero cuando existen sistemas bien diseñados, el negocio puede seguir funcionando incluso cuando el fundador no está presente en cada detalle. Con el tiempo, esta mentalidad produce una transformación profunda. El negocio deja de ser simplemente un trabajo muy exigente y comienza a convertirse en una organización que puede crecer de forma sostenible. Cada sistema mejora la eficiencia. Cada proceso bien diseñado aumenta la estabilidad. Cada mejora organizativa fortalece la capacidad de crecer. Y aquí aparece una verdad fundamental sobre los negocios que realmente funcionan. No se construyen solo con esfuerzo, se construyen con estructura. Porque el trabajo duro puede iniciar un negocio, pero los sistemas inteligentes son los que permiten que ese negocio crezca, se mantenga fuerte y funcione durante muchos años. El quinto principio para construir un negocio que funcione es desarrollar una obsesión por las ventas. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas comienzan un negocio enfocándose únicamente en el producto. Se preocupan por el diseño, por la calidad o por cada detalle del servicio que ofrecen. Todo eso es importante, pero existe una verdad fundamental que muchos emprendedores descubren demasiado tarde. Un negocio sin ventas no es un negocio. Puede tener el mejor producto del mundo, pero si nadie lo compra, el negocio simplemente no puede sobrevivir. Por eso los emprendedores que construyen empresas sólidas desarrollan una comprensión profunda del proceso de ventas. Entienden que vender no es manipular a las personas ni presionarlas para comprar algo que no necesitan. Vender significa comunicar claramente el valor que su producto o servicio puede ofrecer. Las ventas son el puente entre el valor que un negocio crea y las personas que pueden beneficiarse de ese valor. El hombre que construye un negocio exitoso aprende a hablar con claridad sobre su producto. Aprende a explicar cómo funciona, qué problema resuelve y por qué es una buena solución para el cliente. Además,
Entiende que vender también significa escuchar. Escuchar qué necesita realmente el cliente. Escuchar qué dudas tiene. Escuchar qué preocupaciones lo detienen antes de tomar una decisión. Cuando un emprendedor aprende a escuchar con atención, puede adaptar su comunicación para responder exactamente a esas necesidades. Otro aspecto importante de las ventas es la confianza. Las personas compran cuando sienten que pueden confiar en quien les ofrece una solución. Por eso los negocios exitosos se enfocan en construir relaciones con sus clientes. No intentan vender una sola vez y desaparecer. Buscan crear una relación de largo plazo. Cuando un cliente tiene una buena experiencia, es mucho más probable que regrese. Además, un cliente satisfecho puede recomendar el negocio a otras personas. Esta recomendación es una de las formas más poderosas de crecimiento. También es importante entender que las ventas son una habilidad que se puede aprender. Muchos emprendedores sienten incomodidad al principio cuando tienen que vender su producto, pero con práctica, estudio y experiencia, esa habilidad mejora. Aprenden a comunicar con mayor claridad. Aprenden a entender mejor a sus clientes. Aprenden a presentar su valor de una forma convincente. Con el tiempo, esta habilidad se convierte en uno de los activos más importantes del negocio, porque las ventas generan flujo de dinero. Y el flujo de dinero permite invertir en mejoras, contratar personas, expandir operaciones y crecer. Sin ventas, incluso el mejor producto termina desapareciendo. Pero con un sistema de ventas sólido, el negocio puede desarrollarse con estabilidad. Y aquí aparece una verdad fundamental. Los negocios que funcionan no temen vender. Entienden que vender es simplemente ayudar a las personas a encontrar una solución que realmente necesitan. Porque cuando un negocio ofrece valor real y aprende a comunicar ese valor con claridad, las ventas dejan de sentirse como una lucha. Se convierten en una consecuencia natural de servir bien a los clientes. El sexto principio para construir un negocio que funcione es aprender a controlar los números. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos emprendedores tienen grandes ideas, mucha energía y un deseo enorme de construir algo propio, pero fracasan porque ignoran uno de los aspectos más importantes de cualquier empresa: las finanzas. Un negocio no puede sostenerse únicamente con entusiasmo o con una buena idea. Necesita entender claramente cómo entra y cómo sale el dinero. El emprendedor que construye un negocio sólido aprende a observar los números con atención. Sabe exactamente cuánto dinero entra al negocio, cuánto cuesta producir su producto o servicio y cuánto queda realmente como ganancia. Este conocimiento es fundamental porque permite tomar decisiones inteligentes. Si un emprendedor no conoce sus números, es muy fácil cometer errores costosos. Puede gastar demasiado, fijar precios incorrectos o invertir recursos en áreas que no generan resultados. Los negocios que funcionan desarrollan disciplina financiera desde el principio. Registran ingresos, controlan gastos y analizan constantemente la salud financiera de la empresa. Además, entender los números permite identificar oportunidades de mejora. Por ejemplo, si el costo de producción es demasiado alto, el emprendedor puede buscar formas de optimizar procesos. Si un producto genera más ganancias que otro, puede concentrar más esfuerzo en esa área. Los números cuentan una historia sobre el negocio, revelan qué está funcionando y qué necesita ajustarse. También ayudan a planificar el crecimiento. Cuando alguien entiende cómo se comporta el dinero dentro del negocio, puede proyectar el futuro con mayor claridad. Puede calcular cuánto necesita invertir para expandirse. Puede evaluar si una nueva decisión es financieramente viable. Puede evitar riesgos innecesarios. Otro aspecto importante es que el control financiero crea estabilidad. Los negocios pasan por momentos buenos y momentos difíciles. Cuando una empresa tiene disciplina financiera, puede resistir mejor los periodos de incertidumbre. Tiene reservas, controla sus gastos y toma decisiones con mayor prudencia. Además, esta mentalidad profesionaliza el negocio. Deja de ser un proyecto improvisado y comienza a funcionar como una organización seria. Los emprendedores exitosos no ven los números como algo aburrido o complicado. Los ven como herramientas que les permiten dirigir su empresa con inteligencia. Con el tiempo, esta disciplina financiera se convierte en una ventaja enorme. Mientras otros negocios operan sin claridad y terminan enfrentando problemas inesperados, el negocio que entiende sus números puede adaptarse con mayor rapidez. Puede invertir con mayor confianza. Puede crecer con mayor seguridad. Y aquí aparece una verdad fundamental sobre los negocios que realmente funcionan. Las ideas crean oportunidades, pero los números determinan si el negocio puede sobrevivir. Porque un negocio que entiende su valor, que vende bien y que controla sus finanzas, tiene algo extremadamente poderoso. Tiene estabilidad.
Y esa estabilidad es la base sobre la cual se construyen los negocios que crecen y permanecen fuertes durante muchos años. El séptimo principio para construir un negocio que funcione es aprender a construir un equipo fuerte. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos emprendedores comienzan creyendo que deben hacerlo todo por sí mismos. Trabajan largas horas, toman cada decisión y se encargan de cada tarea dentro del negocio. Al principio esto puede parecer necesario, pero con el tiempo se convierte en una limitación muy grande. Ningún negocio verdaderamente grande se construye solo. Incluso los emprendedores más talentosos necesitan rodearse de personas capaces que puedan aportar habilidades, ideas y energía al proyecto. El hombre que construye un negocio que realmente funciona entiende que su trabajo no es hacerlo todo. Su trabajo es construir un sistema en el que las personas correctas puedan hacer bien su parte. Esto comienza con algo muy importante: elegir bien a las personas. Un buen equipo no se construye únicamente con personas inteligentes. Se construye con personas responsables, comprometidas y alineadas con los valores del negocio. Cuando una empresa reúne a personas que comparten una visión similar, el trabajo se vuelve más eficiente y la energía del equipo aumenta. Además, un equipo fuerte aporta diversidad de habilidades. Una persona puede ser excelente en ventas, otra en operaciones, otra en creatividad y otra en organización. Cuando estas habilidades se combinan, el negocio se vuelve mucho más capaz de enfrentar desafíos. El emprendedor también debe aprender a delegar. Delegar no significa abandonar responsabilidades, significa confiar tareas importantes a personas capacitadas. Cuando alguien intenta controlar absolutamente todo, el crecimiento del negocio se vuelve lento y limitado. Pero cuando aprende a delegar correctamente, el negocio puede avanzar en muchas áreas al mismo tiempo. También es importante crear un ambiente de trabajo donde las personas se sientan valoradas. Los equipos fuertes no solo trabajan por un salario. Trabajan mejor cuando sienten que forman parte de algo significativo. Cuando un líder reconoce el esfuerzo de su equipo, escucha ideas y promueve el crecimiento de las personas, la motivación aumenta. Además, los equipos comprometidos aportan soluciones. Cuando surge un problema, no depende únicamente del emprendedor resolverlo. El equipo completo comienza a pensar y a contribuir. Con el tiempo, esta mentalidad transforma completamente el negocio. El proyecto deja de depender únicamente de una persona y se convierte en una organización capaz de crecer. Cada miembro del equipo fortalece una parte del negocio. Cada habilidad aporta valor. Cada persona contribuye al avance del proyecto. Y aquí aparece una verdad fundamental sobre los negocios que funcionan. El talento individual puede iniciar algo, pero el trabajo en equipo es lo que permite que ese algo crezca. Porque cuando un emprendedor construye un equipo fuerte, crea una base mucho más sólida para enfrentar desafíos, aprovechar oportunidades y expandir su negocio. Y un negocio con un equipo comprometido tiene una ventaja enorme frente a aquellos que dependen únicamente del esfuerzo de una sola persona. El octavo principio para construir un negocio que funcione es desarrollar la capacidad de adaptarse constantemente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que uno de los errores más comunes que cometen muchos emprendedores es creer que una vez que su negocio comienza a funcionar, todo seguirá igual para siempre. Pero la realidad es muy diferente. Los mercados cambian, las tecnologías evolucionan, las necesidades de los clientes se transforman y la competencia siempre está buscando nuevas formas de mejorar. Un negocio que realmente funciona es un negocio que aprende a moverse con esos cambios. La adaptación comienza con una mentalidad abierta. El emprendedor no se aferra rígidamente a una sola idea o a una sola forma de hacer las cosas. Está dispuesto a observar lo que ocurre en su entorno y a ajustar su estrategia cuando es necesario. Esto no significa abandonar la visión del negocio, sino encontrar nuevas maneras de mantenerla relevante. Por ejemplo, muchas empresas han tenido que transformar completamente la forma en que venden sus productos debido a cambios tecnológicos o a nuevos hábitos de los consumidores. Los negocios que sobrevivieron fueron aquellos que supieron adaptarse. Los que se negaron a cambiar, desaparecieron. Además, la adaptación requiere aprendizaje constante. El emprendedor que quiere construir un negocio duradero debe mantenerse atento a nuevas herramientas, nuevas estrategias y nuevas tendencias del mercado. Leer, observar y aprender de otras empresas exitosas puede revelar ideas valiosas. Otro aspecto importante de la adaptación es escuchar a los clientes. Los clientes muchas veces indican claramente qué funciona y qué necesita mejorar. Un negocio que escucha estas señales puede ajustar su oferta antes de que los problemas se vuelvan demasiado grandes. También es importante entender que los errores forman parte del proceso. No todas las decisiones producirán resultados perfectos, pero cada error proporciona información que puede utilizarse para mejorar el negocio.
El emprendedor que aprende de sus errores desarrolla una ventaja enorme. Cada experiencia aumenta su conocimiento y fortalece su criterio para tomar decisiones futuras. Con el tiempo, esta mentalidad flexible permite que el negocio evolucione. Nuevos productos pueden aparecer, nuevos mercados pueden abrirse, nuevas oportunidades pueden desarrollarse. Mientras otros negocios permanecen estancados, el negocio adaptable continúa creciendo. Además, la capacidad de adaptación genera resiliencia. Cuando aparecen crisis económicas, cambios en el mercado o desafíos inesperados, el negocio flexible puede ajustarse más rápidamente. Esto aumenta sus probabilidades de sobrevivir y de encontrar nuevas oportunidades incluso en momentos difíciles. Y aquí aparece una verdad muy importante sobre los negocios que realmente funcionan. No son necesariamente los más grandes ni los más fuertes. Muchas veces son los que saben adaptarse mejor, porque el mundo de los negocios está en constante movimiento. Y el emprendedor que aprende a observar, aprender y ajustar su estrategia constantemente, crea algo extremadamente valioso. Crea un negocio que no solo funciona hoy, sino que también puede seguir funcionando mañana. El noveno principio para construir un negocio que funcione es desarrollar disciplina y consistencia a largo plazo. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas comienzan un negocio con enorme entusiasmo. Tienen energía, motivación y grandes expectativas sobre lo que quieren lograr. Pero con el paso del tiempo, cuando aparecen los primeros obstáculos, esa motivación inicial comienza a disminuir. La realidad es que construir un negocio sólido casi nunca es un proceso rápido. Requiere meses y muchas veces años de trabajo constante antes de que los resultados comiencen a consolidarse. Por eso la disciplina se vuelve una de las cualidades más importantes para cualquier emprendedor. La motivación puede iniciar el camino, pero la disciplina es lo que permite permanecer en él. El hombre que construye un negocio que realmente funciona entiende esto muy bien. No depende únicamente de sentirse motivado para trabajar. Ha desarrollado hábitos y rutinas que le permiten avanzar incluso en los días en que las cosas se vuelven difíciles. Cada día realiza las acciones necesarias para que el negocio avance. Habla con clientes, mejora procesos, analiza resultados, busca nuevas oportunidades. Aunque el progreso parezca pequeño en algunos momentos, continúa avanzando. Esta consistencia diaria produce un efecto acumulativo muy poderoso. Muchas personas abandonan cuando el progreso parece lento, pero el emprendedor disciplinado permanece en el camino el tiempo suficiente para que sus esfuerzos comiencen a multiplicarse. Además, la disciplina también crea confianza en los clientes y en el equipo. Cuando las personas ven que el negocio opera con consistencia, que cumple lo que promete y que mantiene su calidad a lo largo del tiempo, comienzan a confiar en él. Esa confianza fortalece la reputación de la empresa, y la reputación es uno de los activos más importantes que un negocio puede construir. Otro aspecto importante de la disciplina es la capacidad de enfrentar dificultades. Todo negocio atraviesa momentos complicados. Puede haber periodos de ventas bajas, errores en la estrategia o cambios inesperados en el mercado. El emprendedor disciplinado no abandona cuando estas situaciones aparecen. Analiza el problema, aprende de la experiencia y continúa avanzando. Cada desafío superado fortalece su capacidad para enfrentar los siguientes. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia enorme entre dos tipos de negocios. El negocio que depende únicamente del entusiasmo inicial suele desaparecer cuando las cosas se vuelven difíciles. El negocio que se construye con disciplina y consistencia continúa avanzando incluso en los momentos más complicados. Cada pequeño avance se suma al anterior. Cada mejora fortalece la estructura del negocio. Cada año de trabajo constante aumenta su estabilidad. Y aquí aparece una verdad fundamental sobre los negocios que realmente funcionan. No se construyen en semanas ni en meses. Se construyen con años de decisiones correctas, repetidas, con disciplina. Porque cuando un emprendedor combina una buena idea, un sistema sólido y la consistencia necesaria para mantener el esfuerzo a largo plazo, el negocio deja de depender de la suerte y comienza a convertirse en una estructura capaz de crecer, adaptarse y permanecer fuerte durante muchos años. El décimo y último principio para construir un negocio que realmente funcione es entender que un negocio exitoso es, en el fondo, una extensión del carácter de quien lo construye. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchas personas creen que los negocios se construyen únicamente con estrategias, con ideas inteligentes o con oportunidades de mercado. Pero con el tiempo se descubre algo mucho más profundo. La calidad de un negocio rara vez supera la calidad del carácter de la persona que lo dirige. Un negocio refleja la disciplina de su fundador,
Refleja su forma de pensar, su forma de tratar a las personas, su manera de tomar decisiones y su capacidad para mantenerse firme cuando aparecen dificultades. Cuando un emprendedor es desorganizado, impulsivo o inconsistente, esas mismas características comienzan a aparecer dentro del negocio. Pero, cuando el emprendedor es disciplinado, responsable y enfocado en mejorar constantemente, el negocio también comienza a desarrollar esas cualidades. Por eso, construir un negocio no es solamente un desafío externo, también es un proceso interno. Cada problema que aparece obliga al emprendedor a crecer. Cada decisión importante exige mayor claridad mental. Cada desafío requiere más disciplina y más paciencia. Con el tiempo, el negocio se convierte en una especie de espejo que refleja el crecimiento personal del emprendedor. Además, los negocios más sólidos se construyen con integridad. Las personas pueden obtener ganancias rápidas tomando atajos, engañando a clientes o buscando beneficios inmediatos sin pensar en el largo plazo. Pero esos caminos rara vez construyen algo duradero. Los negocios que permanecen durante años son aquellos que construyen confianza. Confianza con los clientes, confianza con los empleados, confianza con socios y colaboradores. La confianza se construye con consistencia, con honestidad y con el compromiso de cumplir lo que se promete. También es importante recordar que el éxito en los negocios rara vez ocurre de forma lineal. Habrá momentos de crecimiento y momentos de dificultad. Habrá decisiones que funcionen bien y otras que enseñen lecciones importantes. El emprendedor que entiende esto no se deja destruir por los errores. Utiliza cada experiencia como una oportunidad para mejorar su juicio y su estrategia. Con el paso de los años, este proceso produce algo muy poderoso. El emprendedor se vuelve más sabio. Su negocio se vuelve más fuerte. Su capacidad para identificar oportunidades mejora y su disciplina se vuelve más sólida. Al final, construir un negocio que funcione no significa simplemente crear una empresa que genere dinero. Significa construir una organización que aporte valor, que sirva a las personas y que pueda mantenerse fuerte a lo largo del tiempo. Y aquí aparece la verdad final de todo este proceso. Un negocio verdaderamente exitoso no se construye solo con una gran idea. Se construye con una persona que ha desarrollado la disciplina, la claridad y el carácter necesarios para sostenerlo. Porque cuando un emprendedor se convierte en alguien capaz de tomar decisiones inteligentes, aprender constantemente y servir bien a las personas, el negocio deja de ser simplemente un proyecto. Se convierte en una estructura sólida que puede crecer, adaptarse y prosperar durante muchos años. Muchos creen que su vida no avanza porque les falta tiempo, dinero o suerte. Culpan al entorno, a las circunstancias, al pasado. Pero no ven que el mayor obstáculo está en su propia mente. Pensamientos repetitivos, creencias limitantes, ideas tóxicas que llevan años instaladas, operando en silencio. Yo, Brian Tracy, he aprendido que si no limpias tu mente, ninguna estrategia funciona. Porque todo parte de ahí, de lo que piensas, lo que repites, lo que permites. No necesitas una vida nueva, necesitas una mente nueva. Y esa transformación empieza cuando decides desintoxicarla, cuando dejas de alimentar el miedo, la queja, la comparación, y comienzas a nutrir tu enfoque, tu claridad, tu poder interior. La mente no se limpia sola, se limpia con intención, con disciplina y con acción diaria. Y tú puedes empezar hoy. El primer paso para desintoxicar tu mente es eliminar el exceso de información innecesaria. Vivimos en una era donde el mayor veneno no entra por la boca, entra por los ojos y por los oídos. Cada día consumes más de lo que tu mente puede procesar. Noticias negativas, redes sociales vacías, opiniones sin fundamento, estímulos constantes que no te forman, solo te saturan. Y ese exceso de ruido no te hace más sabio, te vuelve más disperso, más ansioso, más confundido. Porque cuando todo entra sin filtro, tu mente pierde claridad, pierde fuerza, pierde dirección. Durante años fui víctima de ese consumo sin intención. Pasaba horas leyendo cosas que no me aportaban nada, viendo contenido por puro impulso, saltando de un tema a otro sin profundidad. Y al final del día me sentía agotado, sin haber hecho nada. Era una fatiga mental silenciosa, pero real. Y lo peor, creía que estaba informado, cuando en realidad estaba saturado. Había confundido conocimiento con consumo. Pensaba que llenar la cabeza era lo mismo que desarrollarse, y no lo es. Porque lo que no se aplica, se pudre. Lo que no se filtra, contamina. Lo que no se selecciona, desordena. Fue entonces cuando tomé una decisión radical. Empecé a cuidar lo que dejaba entrar en mi mente como si fuera mi hogar. Empecé a limpiar, a eliminar, a filtrar. Apagué notificaciones. Silencié el ruido digital. Dejé de seguir cuentas que solo alimentaban mi ansiedad o mi comparación. Me alejé de conversaciones vacías.
Y lo que al principio parecía una pérdida, se convirtió en una liberación. Porque con cada cosa que dejé de consumir, recuperé espacio. Espacio para pensar, para enfocarme, para actuar con más presencia. Este paso me enseñó que no necesitas más información. Necesitas mejores decisiones sobre la información que eliges. Porque el hombre que cuida lo que entra en su mente es el que construye con más precisión. Ya no actúa por reacción, actúa por intención. Ya no está a merced de cada noticia, de cada opinión, de cada tendencia. Está guiado por su visión, no por el algoritmo. Y eso cambia todo, porque la mente limpia no es la que lo sabe todo. Es la que sabe con claridad qué necesita aprender y qué debe ignorar. Hoy selecciono lo que consumo con la misma rigurosidad con la que selecciono lo que como. Porque así como el cuerpo se intoxica con comida basura, la mente se intoxica con contenido basura. Y no voy a alimentar mi cabeza con lo que me debilita, solo permito lo que me eleva, lo que me confronta, lo que me forma. Porque entendí que si quiero una vida clara, enfocada y poderosa, necesito una mente del mismo nivel. Y para eso lo primero que hay que hacer es limpiar, eliminar el exceso, dejar de llenarse por costumbre y empezar a nutrirse por propósito. Ese es el primer paso. Y si lo haces en serio, lo vas a sentir desde el primer día, porque cuando el ruido se va, la mente respira. Y cuando la mente respira, todo empieza a ordenarse. El segundo paso para desintoxicar tu mente es cortar de raíz la comparación constante. Porque no hay hábito más silencioso, más destructivo y más común que ese. Vivimos mirando hacia los costados, midiendo nuestro valor según lo que otros hacen, tienen o aparentan, comparándonos con su cuerpo, su pareja, su dinero, su estilo de vida, su nivel de éxito, incluso con su felicidad ficticia. Y lo hacemos de forma automática, como si fuera normal, pero no lo es. Es una enfermedad mental colectiva que destruye tu enfoque, tu autoestima y tu identidad. Porque mientras más comparas, menos vives tu vida. Mientras más miras afuera, menos escuchas adentro. Yo también estuve atrapado en ese veneno. Miraba perfiles, escuchaba historias de éxito, observaba avances ajenos y sin darme cuenta empezaba a sentirme pequeño, insuficiente, atrasado, como si estuviera perdiendo una carrera que nunca elegí correr. Empezaba a dudar de mis decisiones, a cuestionar mis tiempos, a perder el respeto por mi proceso. Y lo peor es que la comparación siempre parecía tener razón, porque el otro parecía estar más feliz, más completo, más adelantado, pero no era real. Era una ilusión construida por momentos recortados, filtros bien puestos y narrativas que ocultan lo incómodo. Me estaba castigando con una historia que no conocía. Hasta que un día me dije basta. Me desconecté de todo, me quedé en silencio y me pregunté, ¿quién soy cuando no me comparo con nadie? ¿Qué quiero cuando no me siento en competencia? ¿Qué parte de mi vida es valiosa aunque nadie la vea? Y en ese silencio encontré algo que había olvidado, mi visión, mis propios valores, mi propio ritmo. Me di cuenta de que mientras viviera mirando lo que otros lograban, nunca iba a poder sostener lo que yo estaba construyendo, porque la comparación no te empuja, te distrae, no te motiva, te agota. Te roba la energía, te siembra dudas, te arrastra al terreno de lo superficial. Desde entonces, cada vez que mi mente intenta compararse, la detengo. No con agresividad, sino con claridad. Me recuerdo que no tengo la historia completa del otro, que su éxito no borra mi valor, que sus tiempos no definen los míos, que no necesito parecerme a nadie para estar en paz. Solo necesito ser congruente conmigo. Porque un hombre en paz con su proceso no se siente amenazado por el proceso ajeno. Y un hombre que se respeta no sacrifica su camino por parecer exitoso ante ojos que no importan. Este paso es fundamental para limpiar tu mente porque la comparación contamina cada decisión que tomas. Te lleva a elegir desde la inseguridad, desde la presión, desde la apariencia, y todo lo que nace desde ahí, tarde o temprano se rompe. Pero cuando te vacías de esa necesidad de validarte con otros, te haces dueño de tu historia. Empiezas a decidir con honestidad, a moverte con libertad, a construir con dignidad, porque entiendes que tu única competencia real es con la versión de ti que aún no ha salido a la luz. Y cada día que eliges avanzar, sin mirar al costado, te acercas más a ella. Así que hoy, si quieres empezar a pensar con claridad, a recuperar tu enfoque, a vivir con más firmeza, empieza por mirar menos hacia afuera y más hacia adentro. Deja de medir tu progreso con la regla de otro. Deja de exigirte una vida que no elegiste y empieza a honrar el terreno en el que estás sembrando. Porque lo que construyes sin comparación, florece sin interrupciones. Y esa paz mental, esa fortaleza interna, vale más que cualquier éxito visible.
vale más porque es tuya, y nadie te la puede quitar. El tercer paso para desintoxicar tu mente es romper con la narrativa negativa que repites en silencio, porque todos tenemos una voz interna, una que no se escucha con los oídos pero que opera todo el día, una que define cómo te ves, cómo te hablas, cómo interpretas lo que vives. Y si esa voz está llena de juicio, de desprecio, de autocrítica constante, no importa cuánto leas, cuánto avances, cuánto logres, vas a seguir sintiéndote menos, vas a seguir saboteándote, vas a seguir creyendo que no eres suficiente. Porque el verdadero veneno no está en el entorno, está en cómo te hablas a ti mismo cuando nadie más está escuchando. Durante años, esa voz dentro de mí era mi peor enemigo. Cada vez que fallaba me decía, otra vez lo arruinaste. Cada vez que me comparaba me decía, nunca vas a llegar a ese nivel. Cada vez que algo salía mal me decía, esto te pasa por no ser disciplinado, por no ser capaz, por no tener lo que se necesita. Y lo peor era que me lo creía. Porque cuando una voz te repite algo muchas veces, empieza a sentirse como una verdad. Y esa verdad se convierte en tu identidad, en tu límite, en tu jaula. Y aunque por fuera sonrías, trabajes, avances, por dentro estás contaminado, herido y cargando con un peso que tú mismo te pones cada día. El cambio no vino de un libro, ni de una frase bonita, ni de alguien que me dijo que valía la pena. Vino el día que me harté. Me harté de hablarme como un enemigo. Me harté de sentir vergüenza por mi proceso. Me harté de repetir frases que no me pertenecían, pero que había aprendido en momentos de dolor, de humillación, de rechazo. Y ese día me detuve, me miré con honestidad y dije, ya basta. Esta historia que repito no es la verdad. Es solo una costumbre. Y la puedo cambiar. No fue fácil, pero fue necesario. Empecé a escribir lo que esa voz decía. La enfrenté con lógica. ¿Es esto verdad? ¿Tengo pruebas de que soy incapaz? ¿Este juicio me ayuda o me hunde? Y cada vez que esa voz aparecía, le respondía con una nueva narrativa, no falsa, no exageradamente positiva, real, clara, firme. En vez de decirme, soy un desastre, empecé a decir, estoy aprendiendo. En vez de decir, nadie me toma en serio, decía, todavía no me conocen, pero estoy trabajando en mí. En vez de decir, esto no es para mí, decía, esto me cuesta, pero lo voy a dominar. Y con el tiempo esa voz cambió, no desapareció, pero dejó de tener el control. Este paso es uno de los más poderosos porque si no transformas tu diálogo interno, tu mente va a sabotear todo intento de progreso. Puedes tener el mejor plan, el mejor equipo, las mejores oportunidades, y aún así sentir que no mereces nada. Porque si tu narrativa te hunde, tu identidad se adapta. Pero cuando la limpias, cuando la diriges, cuando la reescribes todos los días con intención, empiezas a pensar diferente, actuar diferente, vivir diferente. Hoy, cada mañana, me hablo con respeto. No con arrogancia, con respeto. Porque me estoy haciendo cargo, porque estoy creciendo, porque estoy fallando sí, pero estoy avanzando. Y eso merece aliento, no castigo. Porque nadie construye una vida poderosa hablándose como si fuera basura. La mente necesita dirección, no juicio. Y tú eres el único que puede dársela. Así que empieza hoy. Escucha lo que te estás diciendo. Cámbialo. Hazlo firme. Hazlo tuyo. Porque la vida que estás construyendo necesita un líder interno, no un saboteador escondido. Y cuando limpias esa voz, la mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en tu mayor aliada. El cuarto paso para desintoxicar tu mente es liberar el resentimiento que llevas cargando. Porque no hay pensamiento más corrosivo, más pesado y más limitante que aquel que se queda atrapado en lo que otros te hicieron, en la traición que viviste, en la palabra que dolió, en la promesa que no se cumplió. El resentimiento es como beber veneno esperando que el otro sufra. Te envenena a ti, te debilita a ti, te contamina a ti, pero sigues aferrado a él porque crees que soltarlo sería perdonar demasiado fácil. Como si quedarte con el dolor te diera poder, pero lo único que te da es amargura, ceguera, ruido. Yo también me aferré durante años a lo que no me dijeron, a lo que no me valoraron, a los rechazos, a las humillaciones, a las ausencias. Revivía momentos una y otra vez en mi cabeza, como si repasarlos me protegiera, como si no olvidar me hiciera más fuerte. Pero no era fuerza, era prisión. Cada pensamiento sobre el pasado me detenía en el presente. Y no importaba cuánto me esforzara por avanzar, había algo dentro que me jalaba hacia atrás, una rabia no resuelta, un duelo no cerrado, una voz que decía, no merezco esto, pero lo sigo cargando. El verdadero cambio vino cuando entendí que perdonar no es justificar,
No es hacer como que no pasó, no es minimizar, es liberarse, es soltar el vínculo con ese momento para poder recuperar tu energía, porque mientras ese recuerdo siga vivo dentro de ti con dolor, con rencor, con bronca, tu mente va a estar ocupada con algo que ya no puedes cambiar, y eso te resta poder para lo único que sí puedes modificar, tu presente. Empecé a escribir cartas que nunca envié, a soltar en palabras lo que no pude decir, a llorar lo que nunca me permití sentir. No lo hice para hacer las paces con otros, lo hice para hacer las paces conmigo, para dejar de ser esclavo de una historia que ya no quiero seguir viviendo, porque entendí algo esencial. Uno no avanza porque el camino se despeja. Uno avanza cuando decide soltar lo que no puede llevar más. Y el resentimiento pesa, pesa mucho. Pero te acostumbras, te adaptas a vivir con ese peso, hasta que decides que no quieres cargarlo ni un día más. Este paso es profundamente liberador porque al limpiar tu mente del resentimiento, recuperas espacio. Espacio para nuevas ideas, nuevos vínculos, nuevas decisiones. Porque el resentimiento no solo te ata al pasado, también te distorsiona el presente. Te hace ver enemigos donde no los hay. Te hace reaccionar con desconfianza, con dureza, con cinismo. Y terminas alejando oportunidades reales por heridas antiguas. Terminas repitiendo patrones porque no soltaste la raíz. Hoy no cargo con resentimientos. No porque no me hayan herido, sino porque me respeto demasiado como para seguir permitiendo que alguien que me falló siga teniendo poder sobre mí. Lo perdoné, lo solté. No por ellos, por mí, porque mi energía vale más. Porque mi mente la necesito limpia, enfocada, preparada para crear, para construir, para avanzar, no para revivir una y otra vez lo que ya no se puede cambiar. Y si esto te resuena, si sabes que hay algo que sigues cargando, te invito a escribirlo, a soltarlo. No para olvidar, sino para dejar de alimentar el veneno. Porque cuando limpias tu mente del resentimiento, la vida se abre, la calma regresa, el ruido desaparece, y en ese espacio nuevo empieza la verdadera transformación. No porque todo esté bien, sino porque tú ya decidiste dejar de estar atado a lo que estuvo mal. Y esa decisión es poder puro, poder que nadie te puede quitar, porque lo elegiste tú, en silencio, en paz, y para siempre. El quinto paso para desintoxicar tu mente es dejar de vivir en modo urgencia. Porque la mente no solo se contamina con pensamientos negativos, también se intoxica con velocidad constante, con la necesidad de tener todo resuelto ya, de lograr todo rápido, de avanzar sin pausa, sin tregua, sin espacio para respirar. Y ese ritmo no es sostenido por tu propósito, es impuesto por el miedo. Miedo a no lograrlo. Miedo a quedarte atrás, miedo a parecer lento, pero esa urgencia no te impulsa, te consume, te empuja a actuar desde la ansiedad, no desde la claridad. Y si tu mente está en ese estado crónico de presión, tarde o temprano colapsa. Yo viví así mucho tiempo, me levantaba y ya sentía que iba tarde, todo lo que hacía me parecía insuficiente. Si descansaba me culpaba, si avanzaba lento me frustraba, si me detenía a pensar me llenaba de angustia. Porque había interiorizado la idea de que si no iba a 1000 por hora me estaba perdiendo la vida, pero lo que realmente me estaba perdiendo era el momento presente. Mi mente estaba en constante alarma, en constante reacción, en constante tensión, y ese estado no solo me agotaba, me hacía tomar peores decisiones. Me hacía menos productivo, menos creativo, menos humano. El cambio comenzó el día que acepté que avanzar no es lo mismo que correr, que productividad no es lo mismo que ansiedad, que lo valioso no se construye con prisa, se construye con presencia. Empecé a reducir la velocidad, a marcar mis propios tiempos, a dejar de imitar el ritmo de otros, a preguntarme, ¿esto lo estoy haciendo por convicción o por miedo a quedarme atrás? Y en esa pregunta encontré libertad. Empecé a avanzar más firme, más centrado, más enfocado, porque cuando tu mente no está corriendo todo el tiempo, empieza a ver con claridad. Este paso es vital porque la urgencia perpetua te desconecta de ti, dejas de escucharte, dejas de cuidarte, dejas de sentirte, solo estás cumpliendo, entregando, empujando, y así no se construye una vida poderosa, se construye una vida rota. Y por eso es tan importante bajarle el volumen al ruido interno, respirar, eliminar lo que sobra, priorizar lo esencial, avanzar con calma, pero con constancia. Porque una mente serena no es una mente lenta.
es una mente precisa. Y si estás escuchando esto y te sientes identificado, suscríbete. Este canal es para los que están cansados del caos mental, para los que quieren avanzar con dirección y no solo con velocidad. Y déjame en los comentarios, ¿cuál es esa área de tu vida donde más sientes presión innecesaria? Escríbela con total honestidad, porque cuando la reconoces puedes empezar a soltarla. Desintoxicar tu mente no es dejar de moverte, es moverte con intención. Es dejar de correr para empezar a caminar con propósito, y cuando eso ocurre, la paz se vuelve tu nuevo ritmo, y desde esa paz, construyes con más fuerza que nunca. El sexto paso para desintoxicar tu mente es enfrentar la necesidad de controlarlo todo, porque detrás de cada mente tensa, cada pensamiento obsesivo, cada preocupación constante, hay una necesidad profunda de tener el control absoluto, de anticiparse a todo, de prever lo impredecible, de evitar que algo salga mal. Y aunque parezca responsabilidad o perfección, en realidad es miedo. Miedo al caos, miedo a lo incierto, miedo a soltar, pero esa necesidad de control te vuelve esclavo de todo lo que no puedes manejar, te estresa, te drena, te atrapa. Y mientras más intentas controlarlo todo, más se descontrola tu mundo interior. Durante años intenté tener dominio sobre todo, mis emociones, mis resultados, las reacciones de los demás, incluso el futuro. Planeaba cada detalle. Revisaba cada escenario posible, me aseguraba de que nada saliera mal, pero ¿sabes qué pasaba? Que vivía con miedo, porque el control absoluto no existe, porque por más que prepares, algo siempre se sale del guión, porque la vida no te va a pedir permiso para cambiar los planes. Y si tu paz depende de que todo salga como lo imaginaste, nunca vas a tener paz. El verdadero alivio vino cuando empecé a soltar, a dejar que las cosas fluyeran sin intentar manipular cada segundo. A permitir que otros pensaran diferente, actuaran distinto, reaccionaran como quisieran, sin tomármelo como una amenaza. Empecé a confiar, no en que todo saldría perfecto, sino en que yo tendría la capacidad de adaptarme, y ahí cambió todo, porque descubrí que la fuerza real no está en controlar el entorno, está en liderar tu respuesta, en estar tan conectado contigo que, aunque el mundo se mueva, tú permaneces centrado. Este paso es esencial porque cuando tu mente suelta la necesidad de control, recupera energía. Esa energía antes iba al miedo, a la anticipación, a la paranoia, ahora va a la acción, a la creación, a la presencia. Ya no necesitas tener todas las respuestas antes de empezar. Solo necesitas empezar, ya no necesitas que todo esté bajo tus términos. Solo necesitas avanzar con firmeza, sabiendo que vas a responder como sea necesario. Y esa confianza interna es más poderosa que cualquier plan. Aprendí que confiar no es ser ingenuo. Confiar es saber que incluso si algo sale mal, tú vas a estar bien. Es saber que puedes sostenerte sin importar las condiciones. Y esa certeza no se construye de la noche a la mañana. Se construye soltando un poco cada día, soltando el debería, soltando el... Y sí, soltando la ilusión de tener el control absoluto sobre lo que no depende de ti, porque mientras más sueltas, más espacio tienes para lo que sí puedes manejar. Tus pensamientos, tus decisiones, tu energía. Hoy camino con otra mentalidad. Planeo sí, me organizo, claro, pero no me aferro. Porque entendí que la mente más poderosa no es la que lo controla todo, es la que se adapta con sabiduría cuando todo cambia. Y si quieres limpiar tu mente de la tensión constante, empieza por soltar la necesidad de saberlo todo, preverlo todo, dominarlo todo. Empieza a confiar en tu intuición, en tu preparación, en tu resiliencia. Porque mientras más confíes, menos necesitas controlar. Y cuando eso sucede, la mente se libera. El cuerpo se afloja, la ansiedad se disuelve, y tu vida empieza a moverse con ligereza, pero con una fuerza interior que no necesita gritar, porque ya entendiste que no tienes que sostenerlo todo, solo tienes que sostenerte a ti mismo, y eso es suficiente. El séptimo paso para desintoxicar tu mente es eliminar el lenguaje derrotista que usas todos los días sin darte cuenta, porque las palabras que repites no solo describen tu mundo, lo crean. Cada vez que dices no puedo, así soy, esto siempre me pasa, seguro saldrá mal, estás sembrando una creencia, y si la repites lo suficiente, se convierte en una verdad para tu subconsciente. La mente no distingue entre una queja casual y una orden interna. Si lo repites, lo asume. Si lo asume, lo ejecuta. Y así, te vas programando para limitarte, para fallar, para vivir encerrado en una narrativa donde tú mismo te anulas. Yo solía decir cosas como, yo no soy bueno para eso, siempre lo arruino al final, seguro algo va a salir mal.
No lo decía con malicia, lo decía con resignación, como si fuera real, como si no hubiera nada que hacer. Pero cada frase que soltaba sin pensar reforzaba una identidad débil. Me volvía más pequeño, me convencía de que lo que creía de mí era inmodificable. Y esa repetición inconsciente no solo me robaba fuerza, me robaba futuro. Porque cómo hablas de ti mismo determina hasta dónde vas a llegar. El cambio llegó el día que empecé a observar mis palabras como si fueran comandos de programación. Dejé de hablar por hablar, empecé a escucharme, y cada vez que decía algo como «esto siempre me pasa», lo detenía y lo cambiaba. «Esto me pasó, pero no define lo que viene». Si decía «soy un desastre en esto», lo reemplazaba por «aún no domino esto, pero estoy en el proceso». No se trata de autoengañarte, se trata de dirigir tu mente, de dejar de reafirmar tu versión más limitada y empezar a declarar tu versión más poderosa. Este paso es más profundo de lo que parece, porque al limpiar tu lenguaje limpias tu identidad. Te haces consciente de cómo te defines, de cómo estás moldeando tu vida con cada palabra que sueltas sin filtro. Y cuando te haces responsable de eso, recuperas poder, porque ya no hablas desde la herida, hablas desde la elección. Ya no repites lo que escuchaste de otros, construyes lo que necesitas escuchar de ti, y esa voz se convierte en tu guía, en tu motor, en tu afirmación diaria de que estás creciendo, aunque nadie lo vea. Hoy me hablo como el hombre que quiero ser, no como el que fui, y no porque niegue mis errores, sino porque ya no me defino por ellos, ya no los arrastro como una condena. Aprendí de ellos, me pulieron, pero no me representan. Lo que digo de mí es mi responsabilidad. Lo que declaro se vuelve dirección, y por eso cuido cada palabra, porque sé que mientras más limpio mi lenguaje, más limpio mi pensamiento, y cuando mis pensamientos son claros, mis acciones son firmes, mis resultados coherentes, mi identidad fuerte. Así que si quieres desintoxicar tu mente de raíz, empieza por observar cómo te hablas cuando nadie escucha, qué te dices cuando fallas, qué expresas cuando dudas, porque ahí está el veneno oculto, pero también está la medicina. Cámbialo. Corrígelo, y conviértete en el tipo de hombre que se respeta hasta en su forma de pensar, porque la vida que estás construyendo empieza con lo que te dices. Y si hablas como un líder interno, como un guerrero consciente, como alguien que se está levantando con propósito, eso es exactamente lo que vas a empezar a vivir. Porque tus palabras crean tu mundo, y ese mundo puede empezar a cambiar hoy. El octavo paso para desintoxicar tu mente es cerrar ciclos inconclusos, porque nada contamina más tu claridad que lo que dejaste a medias, lo que postergaste, lo que ignoraste esperando que se resolviera solo. Cada conversación pendiente, cada meta abandonada, cada decisión que evades, es un archivo abierto en tu mente. Y mientras más archivos abiertos tienes, más lenta funciona tu capacidad de pensar, de decidir, de avanzar. Tu energía se fragmenta, tu atención se dispersa y terminas sintiéndote abrumado sin saber por qué. Pero la razón está ahí, escondida en esos fragmentos de vida no resueltos. Yo tenía una lista invisible de cosas sin cerrar, personas a las que debía pedir perdón o simplemente decir ya no más, proyectos que había empezado con entusiasmo y que después fui ignorando pero que seguían ahí robándome energía en silencio. Decisiones que pospuse porque me daban miedo, pero que se arrastraban cada día como peso muerto. Y aunque por fuera seguía funcionando, por dentro estaba saturado. Mi mente no descansaba, dormía con tensión, pensaba sin dirección, vivía con la sensación constante de que algo faltaba. Hasta que lo enfrenté. Un día me senté y escribí todo lo que tenía pendiente. Todo, lo grande y lo pequeño. Y no para hacerme sentir mal, sino para liberarme, porque todo lo que no cierras te ata. Todo lo que no concluye se convierte en una fuga de energía. Así que empecé a cerrar. A terminar conversaciones con respeto, sin dramatismo, a decir esto ya no va más cuando algo me drenaba, a concluir metas que podía terminar en 2 días pero que había postergado por meses, a decidir, incluso sin certeza, porque la indecisión sostenida es una forma de autoenvenenamiento mental. Cerrar ciclos no es ser radical, es ser honesto. Es decirte la verdad sobre lo que ya no tiene sentido, sobre lo que ya no suma, sobre lo que estás sosteniendo solo por costumbre o por miedo, y hacerlo con coraje, con respeto, con la certeza de que cada cosa que terminas te devuelve una parte de ti, una parte de tu energía, de tu enfoque, de tu poder. Porque cuando cierras lo que estaba abierto, tu mente respira, se ordena, recupera fuerza. Este paso puede doler, porque implica renunciar a versiones antiguas de ti, a sueños que ya no te representan, a vínculos que ya no te acompañan. Pero es un dolor necesario, es el dolor de soltar lo que ya caducó. Y si no lo haces,
Lo viejo seguirá ocupando el lugar de lo nuevo. Seguirás atrapado en bucles que no entiendes, repitiendo patrones que ya no te corresponden. Pero cuando decides cerrar, cuando dices hasta aquí, cuando eliges terminar algo con conciencia, abres espacio para nuevas metas, nuevas relaciones, nuevas partes de ti que estaban esperando el momento de entrar. Hoy practico esto como una disciplina. Cada semana me pregunto, ¿hay algo que estoy postergando? ¿Hay algo que necesito cerrar? Y si la respuesta es sí, actúo. No lo empujo más, porque entendí que no puedo vivir liviano si sigo arrastrando cosas que no se resuelven solas. La mente limpia necesita coherencia, y la coherencia requiere finalización, porque todo lo que cierras con firmeza se convierte en tierra fértil para algo nuevo. Y cuando limpias tu mente de lo inconcluso, te das cuenta de todo el poder que habías dejado congelado, y finalmente lo recuperas, para usarlo, para vivir, para avanzar con ligereza y con fuego renovado. El noveno paso para desintoxicar tu mente es eliminar el hábito de sobrepensar, porque pensar no es el problema es no saber cuándo parar. Es convertir cada decisión en un laberinto, es darle 1000 vueltas a lo que no tiene solución, es revisar conversaciones una y otra vez buscando significados ocultos, es imaginar todos los escenarios posibles hasta quedarte sin energía, sin enfoque, sin presente. El sobrepensamiento es una forma silenciosa de autosabotaje, porque parece profundidad, pero es parálisis, parece análisis, pero es miedo disfrazado de lógica. Y cuanto más piensas sin actuar, más lejos estás de resolver. Yo solía vivir atrapado en mi cabeza. Cada vez que tenía que tomar una decisión importante, me perdía en listas mentales de pros y contras. Cada vez que alguien decía algo ambiguo, lo interpretaba desde todos los ángulos posibles. Cada vez que fallaba en algo, repasaba el error durante días, como si eso lo reescribiera. Pero lo único que lograba era agotar mi mente, mi energía, mi claridad. Porque no hay forma de avanzar si estás constantemente detenido por pensamientos que giran sin fin, como una rueda que no toca el suelo. El cambio no vino al dejar de pensar. Vino al aprender a dirigir mis pensamientos, a ponerles un límite, a decir, ya es suficiente, porque pensar debe servirte, no esclavizarte. Empecé a practicar esto cada vez que notaba que estaba atrapado. Me preguntaba si lo que estaba pensando tenía una acción concreta detrás. Si la respuesta era no, detenía el pensamiento. Me decía, esto no es pensamiento útil, es ruido. Y cambiaba el enfoque. Me iba a caminar, a escribir, a mover el cuerpo, porque el cuerpo en movimiento muchas veces resuelve lo que la mente en estática solo complica. El sobrepensamiento está vinculado al miedo. Miedo a fallar, a equivocarte, a perder algo, a ser juzgado, pero ese miedo no se resuelve pensando más, se resuelve actuando, decidiendo, aprendiendo desde la experiencia. Porque lo que más necesitas cuando tu mente está saturada no es más tiempo para pensar, es valor para moverte, acción para romper el ciclo, claridad para simplificar y dirección para elegir un camino, aunque no sea perfecto. Hoy cuando noto que mi mente empieza a sobreanalizar, hago una pausa y me digo, ¿qué puedo hacer ahora? No qué podría hacer mañana, o qué haría en el escenario ideal, o qué haría si todo saliera bien. No, ¿qué puedo hacer ahora? Con lo que tengo, con lo que soy. ¿Desde dónde estoy? Y esa pregunta me saca de la parálisis, me regresa al presente, porque ahí es donde se resuelve todo, en el ahora. No en la simulación de 10 futuros posibles que probablemente nunca ocurran. Este paso te limpia la mente como pocos, porque el sobrepensamiento es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador de tu cabeza. Y ninguna sirve realmente. Cuando cierras esas pestañas, cuando limitas el análisis, cuando priorizas la acción, todo cambia. Tu cuerpo descansa. Tus decisiones se aclaran, tu energía vuelve a ti, y descubres que la vida no es tan complicada como tu mente hacía parecer. Solo necesita que la vivas, no que la analices sin parar. Y no se trata de impulsividad, se trata de confiar, de actuar desde lo que sabes ahora, de permitirte avanzar sin certezas absolutas, porque nadie tiene todas las respuestas. Pero el que se mueve, el que prueba, el que decide, las encuentra en el camino. El que se queda atrapado en su cabeza, solo multiplica dudas. Así que si quieres limpiar tu mente de verdad, aprende a pensar lo necesario y luego actúa, porque la claridad no siempre llega antes del paso. Muchas veces llega gracias a él. El 10º paso para desintoxicar tu mente es reconectar con el propósito profundo que te mueve, porque una mente sin propósito es como un tren sin rieles. Puede tener potencia, puede tener velocidad, pero tarde o temprano se descarrila. La mayoría de las personas no están perdidas por falta de capacidad, están perdidas porque olvidaron por qué hacen lo que hacen.
Viven ocupadas, productivas, activas, pero vacías. Y cuando no hay un para qué fuerte, cualquier obstáculo te tumba, cualquier crítica te desestabiliza, cualquier dificultad te hace cuestionarlo todo, porque estás avanzando sin dirección interna, sin ancla, sin raíz. Yo también estuve en esa deriva. Tenía metas, sí, tenía planes, claro, pero en el fondo lo hacía todo desde una urgencia vacía, desde el debo, desde el tengo que, desde el miedo a no ser suficiente, y esa mentalidad me llevó lejos en lo externo, pero destruido por dentro. Mi mente vivía contaminada de presión, comparación, ansiedad, exigencia. Y no era por lo que hacía, era porque lo hacía desconectado de lo que más importaba, mi visión real, mi verdad, mi propósito. Ese porqué que no necesitas explicar, que no depende del reconocimiento, que no cambia con las modas, ese propósito que te sostiene cuando todo lo demás se tambalea. La desintoxicación mental real ocurre cuando regresas a eso, cuando te preguntas con honestidad, ¿por qué hago esto? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Para quién estoy viviendo? Y si las respuestas no te estremecen, no te conectan, no te inspiran, entonces estás siguiendo un camino ajeno. Y ningún camino ajeno te va a llevar a una vida en paz, porque la mente solo se calma cuando siente que lo que haces tiene sentido, no sentido para otros, sentido para ti. Recuperar ese propósito no requiere cambiar toda tu vida, requiere escucharte, volver a lo esencial, dejar de vivir para aparentar y empezar a vivir para construir algo que te refleje de verdad. Y cuando haces eso, tu mente se limpia del ruido, porque ya no estás buscando validación, estás siguiendo una visión, ya no estás reaccionando a lo externo, estás respondiendo a lo interno, y eso te da una fuerza brutal, una claridad que no se compra, una dirección que te hace imparable. Hoy todo lo que hago lo hago con propósito, no porque cada día sea perfecto, sino porque cada día está conectado a algo más grande, a una misión, a una intención profunda, y esa conexión es mi filtro. Si algo no me acerca a lo que vine a hacer, no entra. Si algo me aleja de mi visión, lo suelto. Porque entendí que mi mente no necesita más ideas, más metas, más ruido, necesita más verdad, más propósito, más conexión conmigo mismo. Y desde ahí, todo se ordena. Este paso es el más poderoso de todos, porque un hombre conectado con su propósito no necesita motivación constante, tiene dirección, tiene fuego interno, tiene paz, incluso en la tormenta, porque sabe por qué se levanta, sabe por qué lucha, sabe por qué sigue, incluso cuando nadie lo ve. Y ese tipo de claridad no se impone desde afuera, se enciende desde adentro. Si sientes que has vivido desconectado, disperso, cansado de pensar sin parar, vuelve a tu centro, vuelve a tu verdad, vuelve a preguntarte quién eres y qué viniste a hacer. No importa si no tienes todas las respuestas ahora, basta con que empieces a buscar desde el corazón, porque una mente enfocada en un propósito real se limpia sola, se fortalece, se expande y te transforma desde la raíz. Ese es el verdadero poder. No el de tenerlo todo claro, sino el de avanzar con lo que sabes, guiado por lo que amas. Porque cuando lo que haces nace desde tu esencia, tu mente deja de ser una prisión y se convierte en la herramienta más poderosa que tienes para construir la vida que mereces. Desde adentro, con verdad, con intención y con propósito. Siempre.